Buenos días. Si usted tiene su Biblia, puede abrir el libro de Josué, capítulo 4. Hemos estado mirando a través de muchas semanas enseñanzas y lecciones de nuestra historia llamado Piedras Conmemorativas. Y estoy hablando de la historia de la iglesia de Presque, de donde venimos, de nuestro compañerismo, que es a través del mundo hoy en día, que está a través del mundo hoy en día. Y estoy diciendo lecciones y enseñanzas y también la historia, mirando hacia atrás. Lo que es piedras conmemorativas es un principio bíblico, Josué capítulo 4:4. Entonces Josué llamó a los dos hombres que él había designado entre los hijos de Israel, uno por cada tribu, y les dijo a Josué: pasad ante el arca de Jehová vuestro Dios hasta el medio del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto quede como una señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana qué significa estas piedras, le responderé: las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Vamos a mirar una de las cosas que yo estoy haciendo. Yo estoy diciendo la historia de lo que es del desparramiento del compañerismo. Hemos plantado iglesia a través de todo el mundo. Obviamente no puedo decir todas las historias de cada iglesia. El compañerismo que crece todos los días. Tenemos más o menos 3.500 hoy en día. Pero estoy diciendo, secciones, estoy hablando de secciones de nuestro compañerismo. Y una de las cosas y las razones del por qué estoy diciendo estas historias de estas secciones son: número uno, es porque yo he tenido, y voy a decirle, historias de la mano sobrenatural de Dios, en cómo Dios mostró que fue Dios quien hizo esto, no fue planeado por hombre. La segunda razón, o la segunda cosa que estoy haciendo, es diferentes maneras. Te estoy diciendo cómo terminamos plantando iglesias. Muchas de ellas fueron sobrenaturalmente en su origen, muchas de las otras también, como yo hablé la semana pasada, también cuando fuimos al ministerio, yo y Lisa, no tuvimos una voz de Dios que nos estaba dirigiendo, pero empezamos con la lógica y Dios nos dirigió. Primeramente vamos a hablar de lo que es el compañerismo del Reino Unido. Tenemos un número de iglesias a través de lo que es el Reino Unido. De ahí tenemos una presencia muy amplia en Inglaterra. La primera fue en Inglaterra. La primera iglesia en Inglaterra fue un lugar llamado Thetford. Es una foto aquí que le voy a mostrar de donde está la flecha ahí. Estaba localizado y está localizado en una base militar. Un hombre llamado Chris Davis nació en Inglaterra, se crió en Estados Unidos. Él se salvó en la Fuerza Aérea cuando él estaba en Inglaterra, y porque él tenía una natural conexión, tenía una carga por Inglaterra, no tenía dirección, pero él quería hacer algo para Dios. Entonces él empezó a hacer estudios bíblicos, y los estudios bíblicos empezaron a crecer. Él realmente no sabía lo que hacer con eso, no estaba conectado él con ninguna clase de iglesia, y esto estaba causando frustración y tensión en su matrimonio. Alguien le dijo a él sobre el pastor Wayne Mitchell, y ellos escucharon o habían averiguado que papá iba a estar en España, iba a estar predicando. Yo le dije los orígenes de la nación de España, pero papá iba a estar ahí en España. Entonces alguien le pagó un boleto y le dijo: ¿por qué tú no vas y te encuentras, conoces al pastor Wayne Mitchell? Quizás él te pueda ayudar. Cuando se conocieron ahí, él le describió a papá la frustración, lo que está pasando en su matrimonio. Papá pagó un boleto para que él pueda venir a los Estados Unidos para una conferencia, para que tenga un tiempo de refrescamiento y agarre dirección práctica. En agosto de 1982, papá fue y predicó a este lugar llamado Thetford. Fue un estudio bíblico muy casual. Como ellos lo hacían, se sentaban en un círculo, en las sillas, y papá era un predicador. Le dijo: no, yo no voy a hacer un estudio bíblico, yo voy a predicar. Entonces él hizo que recomoden las sillas, y lo hizo como un servicio de iglesia, y los retó a ellos: ustedes necesitan ser una iglesia, porque como nosotros miramos, esto es un entendimiento fundamental de nuestro compañerismo. Papá había agarrado una revelación que la voluntad de Dios en la tierra viene a través de la iglesia.
Él le dijo, ustedes están reuniendo en un estudio bíblico, necesitan ser una iglesia, les dijo. Entonces él lo retó y le retó a Chris y le dijo, ¿por qué no para de jugar juego de niño y entras en serio? Agarra que la gente entre en adoración, oren, evangelicen, porque esas son las tres partes que pasan en una iglesia. Entonces, con la ayuda de pastores del compañerismo, empezaron a viajar a Thetford para empezar a ayudarlo y empezaron a edificar. Esta ciudad fue la primera ciudad en la iglesia en Inglaterra, una iglesia de Inglaterra. Estas son las fotos de la trompeta. Hicieron una cruzada en Thetford. Números de personas empezaron a salvarse. Aquí había un evangelismo en forma de desfile con carros o automóviles. Estaban pasando en un desfile, pero Thetford ahora está localizado, es otro lugar, otro nombre de la ciudad, ahora hoy en día lo tiene, pero había números de pastores que todavía están haciendo la obra de Dios, que originalmente salieron de la iglesia original. La segunda iglesia en Inglaterra, plantaron una iglesia de Holanda a un lugar llamado Peterborough. Steve y Yannicka Delaporte trabajaron ahí. Fue un poquito duro y difícil en los comienzos de Inglaterra, pero hicieron el trabajo ahí, arduo trabajo. La tercera iglesia en Inglaterra fue un lugar llamado Norwich. Hoy en día, ya para ese entonces tenías Chris Davis, que fue sobrenaturalmente la manera como su origen tomó. Después ahora la otra iglesia que habían salido de lo que es Perth, y aquí Nigel y Yvonne Davis. Nigel fue el que estuvo en mi boda. Pero la conexión aquí, ¿por qué Inglaterra? Para él era que su padre estuvo ahí en la Segunda Guerra Mundial para este muchacho, y de esa conexión, Dios muchas veces hace eso. Muchas veces Él usa cosas naturales en nuestro camino para guiarnos a su voluntad. Entonces, Nigel y Yvonne Davis fueron a un lugar llamado Norwich. Y como dije al comienzo de Inglaterra, al comienzo fue duro, difícil, pero hicieron una obra. No fue grande, fue sólida, fue pequeña y sólida. Nigel y Carol Brown tomaron la iglesia, esa iglesia de 1989. Nigel, él mismo tenía una conexión. Su papá era un juez en esa área cuando era un niño. Entonces Nigel Brown tenía una conexión familiar en ese condado donde estaba ahí. Y aquí está la foto de ellos. Nigel y Carol Brown también cuando se mudaron. Ellos estaban viviendo en Perth, West Australia, en la parte occidental de Australia, muy lejos de Inglaterra. Carol era australiana, pero Nigel un día dice que estaba en el auto y le dijo, me pregunto si un día quizás terminemos en Inglaterra, un día. Él era el director de concierto en ese momento. El próximo día el pastor le preguntó, ¿tomarías la iglesia de Inglaterra, de Norwich? Dice que se asustó tanto que el pastor pensó que iba a resbalar y dijo, bueno, espérate. Esperaron 6 meses y después de 6 meses Nigel y Carol Brown tomaron la iglesia. Estos fueron los comienzos de Inglaterra. Ahí está Nigel a la derecha en esta obra, en esta ciudad llamada Norwich, Inglaterra. De esa obra, ahora ellos tienen 15 iglesias hijas, iglesias nietas y iglesias hijas de esta ciudad llamada Norwich. La cuarta iglesia en el Reino Unido o Inglaterra fue en otra área llamada Walthamstow. Pedro y Peter Bayerman fueron enviados en 1985. Esto de la trompeta ahí, en la derecha, la foto de la mano derecha en debajo. Ellos salieron antes que yo y Lisa. Y una vez más fue una familia, una conexión con una familia. Su familia, creo que Peter vivía ahí cuando era niño antes que emigraron a lo que es a Australia. Cuando el pastor Mitchell tomó la iglesia en Australia, él entendía que era muy interesante esa ciudad porque había un entrevero de nacionales, y él retaba a la gente: si tú eres de otra nación, tú ya tienes un pasaporte, tú tienes un derecho legal de estar en ese país. Quizás eso es Dios, que Dios te está preparando porque Él quiere que vayas, regreses y alcances a tu gente. Entonces eso es lo que Dios hizo.
en el curso normal. Por lo general nos mandamos gente internacionalmente su primera vez, pero Pedro sintió grandemente que él era llamado para ese lugar y el pastor Mitchell concordó y empezó un lugar llamado Amenbo, no fue muy lejos donde la ciudad llamada Wilmington, y cuando él abrió empezó muy calmadamente, empezó en un local. Después se mudó a un departamento por 2 meses. Estuvieron por 2 meses uno de los hombres que aún están en la iglesia, Eric Roberts, Bruce y Marco Basella, se salvaron. Mientras que ellos están en el departamento de una persona, ellos fueron bautizados en la bañera del departamento. No tenían una iglesia, no tenían un lugar donde bautizar y los bautizaron en la bañera de lo que es el baño. Y eso hicieron eso. El avance empezó en Inglaterra, que un grupo de impacto, que fue un grupo de impacto unido de Cape Cod, Massachusetts y Tucson empezaron a ir y tuvieron un buen momento. Tenemos unas fotos ahí. Aquí está alguna de la gente de Cape Cod y también creo de Tucson. De Tucson haciendo un evangelismo, testificando. Dios hizo algo. Una de las grandes cosas que pasó es que ellos están trabajando en una ciudad llamada Bow y otra área, pero hicieron un evangelismo en una ciudad llamada Wilmington, y en un evangelismo 65 personas fueron salvas. Entonces Dios dirige. Yo tengo un principio que les digo muchas veces a la gente: cuando estás plantado en una ciudad grande, al menos que Dios te esté diciendo, muchas veces tú vas a encontrar la voluntad de Dios al pescar. ¿Dónde están los peces? ¿Dónde están picando los peces? 65 personas se salvaron en la ciudad llamada Wilmington, y claramente esa fue una señal de Dios. Lo que pasó es que cambiaron la iglesia a esta área nueva ahora, y tenemos una foto aquí de los comienzos de la iglesia. Abajo a la izquierda hay un bautismo. La gente empezó absolutamente a salvarse. En el centro y de la parte izquierda hay jóvenes ahí que son de la parte de la iglesia. En la derecha son parejas aquí. Aquí está Eric y Jackie Roberts, están pastoreando ellos en una área llamada Leeds. La próxima foto aquí está la primera boda que ellos tuvieron en la iglesia. Eric, Jackie Roberts, ellos hoy en día están pastoreando. Pero una de las cosas que pasó fue que número de raperos y número de cantantes empezaron a salvarse. Entonces, el ministerio de conciertos, la primera vez que yo había escuchado de rap fue en ese momento. Y dice, su concierto empezó ahora a convertirse clave. La próxima foto, aquí está el joven Ernie Taupin, se acababa de salvar. Jimmy Robertson en el medio, Michael López, Ernie, él actualmente era un cantante en el mundo secular, tenía un contrato un contrato. Y Jimmy también rapeaba. Michael López, el otro muchacho, él falleció ya, pero el ministerio de música fue clave en ese momento. A la iglesia empezó a levantarse. Creo que ahí está Ernie a la izquierda. Están cantando en las calles y esto se convirtió una gran parte de lo que del evangelismo en lo que acuérdate lo que un evangelismo es, ¿verdad? O tú vas donde ya está la gente, o tú creas una razón del por qué ellos quieran venir a ti. Entonces música fue parte de eso y se convirtió muy poderoso, una parte muy poderosa. La próxima foto aquí. En la izquierda, esa es la primera iglesia que plantaron del Reino Unido en Inglaterra, en la mano izquierda. Ellos están teniendo ahora en su edificio, ellos crecieron en ese edificio y empezaron a encontrarse en salones. Eso fue una temprana conferencia. Ahí está papá poniendo sus manos sobre gente que nos había mandado al campo. Entonces ahora la iglesia estaba localizada y está localizado Waltham Forest. Es una área muy grande, es donde llaman la congregación. Ahora la iglesia tiene 60 iglesias en el Reino Unido.
Eso quiere decir que plantaron 27 iglesias de sus iglesias. Ellos tienen 37 iglesias nietas ahora. Y también empezaron a plantar internacionalmente de esta ciudad y ahora han plantado 44 iglesias en 14 países: Sudáfrica, Nigeria, Ghana, Mauricio, Chipre, Francia, Portugal, España, Irlanda, Barbados, Antigua, Trinidad, Jamaica y Vietnam. Esto es muy poderoso, una obra muy poderosa de Dios en ese lugar. La quinta iglesia plantada en Inglaterra fue en un lugar del sur de Londres. El pastor Paul Stevens, cuando era niño, su padre era un hombre de negocios y ellos se mudaron a Inglaterra. Paul Stevens vivió por un año en Inglaterra. Entonces, él estaba ahí, su papá, por negocios, pero por una natural conexión, él siempre tenía un interés en Inglaterra, estaba siempre en su mente y él pensaba, quién sabe, un día nosotros vayamos. Renee Stevens, su esposa, sintió que Dios estaba tratando con ella, que un día ellos iban a pastorear en Inglaterra. Pablo dijo que estaba en la conferencia de Presca en 1987 y Dios empezó a tratar con él. Glenn Clark estaba predicando un sermón en la mañana el jueves y él vino al altar y él oró y le dijo, Dios, si tú quieres que yo vaya a Inglaterra, estoy dispuesto a ir. Él estaba pastoreando una iglesia en Cape Cod que estaba con avivamiento, explotando en avivamiento, habló en el almuerzo con alguien y alguien le dijo, tú tienes que ir a hablar al pastor Mitchell y dile. Él dijo, bueno, no sé. Él era de Tucson, ellos tenían una conferencia. Entonces él llamó al pastor Mitchell, le dijo, nada más te estoy dejando saber que que Dios está haciendo algo, no sé lo que está haciendo, pero estoy dispuesto a ir a Inglaterra. El pastor Mitchell le dijo, bueno, vamos a hablar en la noche antes de la iglesia. Dice que cuando él llegó a la iglesia en la noche, mi papá y el pastor Harold Warner, que es su pastor, del pastor de Tucson, estaban en la plataforma aquí en Prescott. Y dice que Paul Stevens le dijo, bueno, cuando te llamé pastor, yo realmente no estoy tratando que me manden esta noche, dijo, yo te estoy dejando saber que estoy dispuesto. Y papá le dijo, Pablo, dice, tienes que golpear mientras que el hierro está caliente. Y le dijo al pastor Harold, ¿lo vas a plantar esta noche? Y esa noche lo hicieron. Aquí tenemos una foto que lo estaban mandando al campo. Aquí está, tú abres tu boca en este lugar y tú nunca sabes lo que va a pasar. Pero eso es exactamente lo que pasó. Ellos terminaron en un lugar donde ahora se llama el sur de Londres. Un gran hombre de Dios, Paul Stevens, es una obra sólida, pero empezó muy despacio. Tenemos una foto aquí de los comienzos. Aquí está Paul Stevens con sus niñas. Ahí está René con 2 hijas y una muchacha de la iglesia, pero empezó despacio. Es interesante porque Dios tiene pruebas. Tú tienes que entender que muchas veces Dios te prueba en diferentes maneras. Y una de las maneras que Dios va a probar tu corazón es que Él va a permitir que gente alrededor tuya sea bendecida como tú quieres ser bendecido. Entonces, Paul Stevens quería avivamiento. Peter Berryman, él está en otra ciudad, está en avivamiento, está haciendo fantástico. Paul Stevens dice que estaba en una tienda, no recuerdo qué tienda era. Harold dice que estaba en un ascensor, un elevador, y dice que él empezó a mirar alrededor, dijo, bueno, toda mi iglesia entraría en este elevador, en este ascensor, mientras del otro lado, la otra ciudad, están cientos de almas, se están salvando. Pero hay una enseñanza, una lección que tienes que aprender acerca de la obra de Dios, y eso es que no desprecies el día de los pequeños comienzos. Eso es muy, muy, muy importante. Tenemos una foto aquí tenemos números de nuevos conversos de los comienzos. Abajo ahí está Peter y su esposa Yala. Ellos terminaron pastoreando en diferentes lugares. Namibia, tomaron la iglesia del sur de Londres. Hoy en día está evangelizando en Tucson. Una de las muchachas ahí, uno de los hombres ahí son pastores hoy en día. No sé, no recuerdo todos los nombres ahí, pero Dios estaba haciendo cosas buenas. Pero Zacarías 4:10, vamos a leer eso. Dice, pues ¿quién ha despreciado el día de las pequeñeces? Esto
Estos 7 se alegrarán cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Eso es una importante lección aquí. Una de las iglesias que tenemos que son muy poderosas hoy en día, si tú hubieses mirado cómo empezaron, no hubieses estado muy impresionado. Empezaron de forma pequeña, pero Dios hizo cosas grandes. Esa iglesia, amén, empezó a crecer. El sur de Londres ha plantado 25 iglesias del Reino Unido y han plantado 52 otras iglesias en el resto del mundo: Namibia, Ghana, Jamaica, Alemania, Angola y Botsuana. Y esto es lo que Dios hace. Y yo te estoy diciendo esta historia del Reino Unido. Nuestras iglesias nacen de diferentes maneras, pero en Inglaterra una de las cosas es que Dios usa cosas naturales, conexiones naturales, guía a gente con una conexión natural para que ellos terminen haciendo su voluntad. Vamos a hablar segundamente de lo que es el ministerio de sanidad. Cuando hablamos de las Filipinas, si usted recuerda, yo le dije la historia de mi papá, que él estaba bajo lo que era un mal entendimiento, que él pensaba que tú tenías que tener un don de sanidad para poder orar por los enfermos. Eso era lo que era la doctrina que predominaba en ese momento, en nuestro compañerismo. Básicamente habían 2 hombres que hacían cruzada de milagros por lo general, y yo creo que habían excepciones a eso, pero básicamente había 2 hombres que todo el mundo asumía que ellos tenían el don de sanidad. Yo dije la historia de las Filipinas, cuando mi papá, mirando el hombre que él estaba orando, que estaba haciendo la cruzada de milagro, que él hacía la cruzada de sanidad, y él vio que en su carácter no había nada especial de él. Una noche él desarrolló una enfermedad en su ojo en un lugar, en una ciudad llamada Otón, afuera de Iloilo, en las Filipinas. Entonces papá, para ese entonces, él había visto a este hombre, conociendo su carácter, y él pensó, bueno, yo puedo hacer eso. Y él fue a un lugar, hizo la cruzada, una tormenta horrible cayó, pero un par de 100 personas entraron en un garaje para lo que es hacer una cruzada, y papá oró y ninguna persona fue sanada. Por los próximos, ahora creo, más de 7 años, yo creo los próximos 8 años, papá no más oró por los enfermos, porque él asumió claramente: yo oré, nadie se sanó, yo creo que no tengo el don de sanidad. Eso es el trasfondo de mi papá. Lo que pasó es que en 1987, Lisa y yo tomamos una iglesia de Melbourne, Australia. Yo digo y hablo de esto en mi libro. Yo rápidamente voy a tocar estos puntos. La iglesia estaba luchando, batallando de muchas maneras. No tenían nadie que se había salvado hacía 2 años. Estaban batallando de forma financiera, muchas maneras. Yo estaba desesperado y yo sabía que necesitábamos milagros. No había manera de que yo podía vivir de esa manera y con Dios no hacer nada. Entonces necesitamos milagro. Entonces él empezó a buscar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra con respecto a los milagros? ¿Qué habla de sobrenatural poder, de responder oración? Y obviamente, si estás mirando al poder milagroso, ¿qué vas a encontrar más que todo en la Biblia? Milagros de sanidad. Entonces yo tenía hambre, yo quería ver milagros de muchas maneras, pero yo quería ver gente que sea sanada. Entonces yo empecé a estudiar de la palabra de Dios. Encontré cada escritura que yo podía encontrar en sanidad. Yo las leía, yo oraba, yo las estudiaba, yo leí cada libro que pude leer sobre la sanidad. Entonces el pastor Mitchell, mi papá, era mi pastor, entonces yo naturalmente lo llamaba a él. Yo estoy tratando de aprender estas cosas, estoy emocionado ahora de las posibilidades de sanidad. Entonces yo llamé a papá. Papá, él es la fuente de toda la sabiduría. De seguro papá me iba a poder ayudar con sanidad. Yo no tenía idea, porque yo no estaba ahí,
que él nunca me había hablado de esto. Yo no tenía idea que papá había llegado a la conclusión que yo no tengo ese don, pero yo le estoy preguntando, papá, dice la Biblia, está en lo que es el cubrimiento de la sangre, papá, y papá dijo, al yo preguntarle preguntas, lo forzó a él para reexaminar lo que él creía. Y él fue y regresó a la palabra de Dios y él me ayudó. Tenemos un video de mi papá aquí, creo el año antes de fallecer, y él habla de cómo él entró aquí en sanidad. Van a tocar, van a subir el sonido aquí. Dice, bueno, ¿cómo entraste? Dice, bueno, Greg y yo nos empezamos a involucrar porque él estaba haciendo preguntas de sanidad y me hablaba a mí y y dije, más vale que empiece a averiguar por mí mismo para poder ayudarlo a él. Aquí están repitiendo lo que es una vez más el video. Bueno, están repitiendo la historia aquí, pero bueno, lo que papá dijo aquí es que en otros más tiempos dijo, él se dijo, esas son sus palabras, él dijo, si Greg está haciendo preguntas sobre la sanidad, será mejor que lo averigüe por mí mismo para poder adelantarme a él y ayudarlo. Él estaba reexaminando la palabra de Dios y entendió de forma correcta, no importa qué tanto estudia, tú nunca vas a ver milagros al menos que tú ores por los enfermos. Al final de 1987, él estaba programado ir a México a predicar en una conferencia. Y él había estado orando y él recibió una palabra de conocimiento con respecto a una enfermedad y él hizo una llamada, tú tienes esa enfermedad, y había un grupo de gente que lo tenían. Entonces papá oró una oración masiva, no fue una cruzada, pero él oró así en una oración como si tú oras en una cruzada, y un número de gente fue sanada. A los principios de 1988, una vez más tenía un programa de ir a la Ciudad de México a predicar y él asumió que iba a hacer una conferencia. Él llamó al pastor y le dijo, ¿puedes decirme el plan aquí de cuántas veces yo voy a orar, voy a predicar para prepararme? Y el hombre informó a papá, le dijo, ¿sabes qué? Es una cruzada de milagro. Papá no sabía eso, y inicialmente él empezó a pensar y dice, bueno, yo creo que esto es Dios. Entonces dice que la primera noche, después de la salvación de llamada al altar, hubo 35 personas que necesitaban sanidad. Él oró una oración masiva y dijo que hubo 12 sanidades significativas. Ahora Dios empezó a hacer algo. 2 enseñanzas que vamos a poner en la pantalla. Lo primero es que se dio cuenta de que el servicio que había fallado en Otone, en las Filipinas, estas son las palabras de papá, era un trabajo psicológico del infierno. En otras palabras, es lo que el diablo hace. Hay veces que tú dices, sí, Dios, voy a creer en Dios. No sale bien. El diablo está peleándote para que tú llegues a exactamente como papá, para que cambies tu manera de pensar. Bueno, no funciona. Bueno, no es la voluntad de Dios. La segunda cosa fue, después de orar por esta gente, lo que él se dio cuenta, y esto es un poderoso cambio en su entendimiento, era de que lo que había hecho no era un don de sanidad, solamente lo que hice, él dijo, yo obedecí la voluntad revelada de Dios, y eso poderosamente cambió ahora en él, y eso se convirtió ahora en un fundamento en nuestro compañerismo para sanidad. Es que tú no tienes que tener el don de sanidad en orden para sanar a gente. Bíblicamente yo voy a tocar de esto, yo hablo de esto en mi libro. El don de sanidad primordialmente es para gente que no pueden ejercitarlo fe por sí mismo, ¿verdad? Como si fuera otra gente de otra religión, hindúes, musulmanes, no van a tener fe en Jesús, no entienden completamente, gente que está en coma, gente que mentalmente son privados. Eso es lo que el don de sanidad, eso es mi primordial entendimiento. Papa dijo, no necesitas un don de sanidad, todo lo que tienes que hacer es obedecer la Biblia. La Biblia dice, pon tus manos sobre los enfermos para recuperarse.
Eso fundamentalmente cambió. Estaba tan emocionado cuando vino de México que él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a traer el Ministerio de Sanidad a la iglesia de Prescott y quiero verlo a través del compañerismo de las iglesias. Cuando regresó de México, en Prescott, en el próximo servicio, yo no recuerdo, fue un domingo, un miércoles, él oró aquí en Prescott como él oró en México y tuvo un número de gente que dramáticamente fueron sanadas. La próxima semana él tenía programado ir a Denver, Colorado, y él para predicar un rally. Mientras que estaba en el avión, Dios le habló, él dijo 2 palabras de conocimiento con respecto a enfermedades, y él llamó. Ahí hay gente que tiene esta condición, sí. Respondieron, oraron una oración masiva y números de sanidades pasaron notables en ese lugar. Y cuando hizo la oración masiva fue muy poderoso, fue una poderosa parte de eso. Desde ese momento de adelante, papá dijo, como pastor de la iglesia de Prescott, yo voy a usar mi influencia y vamos a usar los recursos que Dios nos ha dado a la iglesia de Prescott. Yo quiero traer sanidad a todas nuestras iglesias. Esto es una parte poderosa de la palabra de Dios y yo quiero que Dios haga eso y ver a Dios que haga eso. Parte de eso estaba determinado ahora para hacer cruzada de milagro. La primera cruzada de milagro que él hizo, al él organizarla intencionalmente, fue en Oceanside, California. Esto fue la primera cruzada en 1988. Y vio un número de milagros, notable milagro, no sé si hay California, un notable milagro que pasó en esa primera cruzada. Tenemos una foto aquí, una jovencita, Lindsay Tozer, esta es la prima de Gloria Smith, la hija de Carol y Mark Tozer. Cuando ella nació tuvo que tener una operación, cirugía del corazón, cuando tenía 3 semanas de edad. Después de esa cirugía estaba muy preocupado porque Lindsay, la niña, no crecía, no estaba encontrando y formando peso, y la alimentaban con un tubo de alimentación y 100% así comía la niña. Era horrible, tenían que pelear, luchar con ella para ponerle el tubo en su cuerpo. Los padres estaban quebrantados, era agonizante. Como esta niña no podía comer comida sólida, Mark y Carol vinieron a la cruzada, trajeron a la niña y de una manera u otra puso Dios fe en su corazón y ellos entendieron que fe involucra acción. Esta niña no podía comer ninguna comida sólida. Carol Tozer trajo una donut a la cruzada porque ella dijo, si Dios sana a mi hija, ella va a poder comer. Y eso es exactamente lo que pasó. Yo estoy buscando por los videos a través de toda la tierra, estaba buscando de la congregación. Mi hermana estaba firmando y pudimos ver cuando la niña comió por primera vez. Sí tenemos ahora el testimonio de lo que Dios hizo. Aquí están sus padres testificando. Vamos a mostrar de la sanidad. Y ella empezó a comer ahora. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Él ha estado alimentando ahora? ¿Qué le pasaba? Que los doctores no sabían, los doctores. Pero esta niña ahora fue sana, empezó a comer. Vamos a darle gloria a Dios. Aleluya. God. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿No es hermoso eso? Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Aquí ayer en la noche, orando la segunda oración, empezaron a alimentarla una dona y ahora fue completamente sana y ahora sus padres van a dar un testimonio de esto. Mark Tozer va a dar un testimonio. Amén. Ella nació con una deficiencia en su corazón y desde ese momento no comía comida normal. La teníamos que alimentar en este tubo y en esta máquina.
Cada tercera noche teníamos que ponerle el tubo y la alimentábamos de esa manera. La única manera que podía quedarse con vida. Ha estado bajo tratamiento médico y vinimos ayer en la noche. Dios es un milagro. Él la sanó. Ella ha sido sanada completamente. Gloria a Dios. Amén. Hermoso. Y tú puedes ver ahí tú puedes ver que le sacaron, ya para el próximo día le sacaron el tubo de su alimentación. Hoy en día aquí está Lindsay, ella está casada en Australia con su esposo y ella tiene una hija llamada Ruby. Eso fue un milagro de Dios. Eso fue la primera cruzada que papá organizó en Oceanside, California. De ahí, desde ese momento, mi papá absolutamente, él empezó a orar por los enfermos en todo lugar, en cada escenario, en la iglesia, en cruzadas, en conferencias, no importa. Cuando yo he recibido fotos de mi papá, yo tengo más fotos de papá orando por los enfermos más que todas las fotos. La próxima foto aquí, esto es una pequeña, una sección de diferentes cruzadas. Ahí está Guam, Sudáfrica, Malasia, Argentina, Prescott. Cada lugar que tú puedes pensar, orando papá por los enfermos. Y esto fue una poderosa parte de su ministerio. Lisa y yo nos mudamos y regresamos a Prescott en 1988. Muchas de las cosas que nosotros entendemos claramente hoy en día, papá y yo las aprendimos juntos. Antes que yo regrese aquí, empecé a recibir y encontrar milagros en Australia. Papá empezó a mirar milagros en su ministerio y nos llamamos y hablábamos muchos momentos emocionantes de lo que estábamos aprendiendo. Cuando vine a Prescott, aprendí lecciones y aprendimos juntos. Y parte de ello es que papá y yo aprendimos que tienes que tener un sentido de humor. Si vas a orar por los enfermos, no puedes hacer el orar por los enfermos sobre el ego tuyo. Quizás ustedes recuerden, yo estaba predicando un miércoles, estábamos orando por los enfermos y trajeron un hombre que estaba completamente ciego y tenía una enfermedad en su pie, y yo oré mi mejor oración y le dije, ¿y qué pasó? Y el hombre agarró el micrófono y él dijo, esto no funciona, ¿dónde está Jesús? Y nos empezamos a reír, pero papá y yo nos reímos juntos. Ese es el punto. Ayuda a tener un sentido de humor. No es de nosotros, Dios tiene que hacer esto, ¿verdad? Y nos divertimos aprendiendo eso juntos. Ahora, hubo consecuencias imprevistas del Ministerio de Sanidad, que quiero que piensa. Esto es importante en nuestra historia. Algunas de ellas fueron negativas. Había un número de otros líderes en nuestro compañerismo en ese tiempo que cuando papá empezó a orar por los enfermos y animar a gente que ora por los enfermos, absolutamente polarizó esto de forma negativa. Algunos de ellos odiaban el ministerio sobrenatural. La razón del por qué, porque no podían controlarlo. Estos hombres ahora eran hombres exitosos. Ellos sabían, cuando ellos estaban confiados en su habilidad de predicar, ellos decían, voy a predicar, voy a hacer la llamada al altar. Tenían una idea de cómo iba a responder la cosa, pero la sanidad, como en la historia que yo te dije, no tienes tu control. Tú nunca sabes lo que va a pasar. Entonces habían hombres que resentían ahora la idea de cualquier manera sentirse incómodo. Entonces lo que empezaron ahora a hacer, empezaron a pelear a papá en contra del tema de sanidad. Eso fue una clase de persona. Otra clase de persona, había un número de líderes que necesitaban sanidades ellos mismos, que habían recibido oración, no habían sido sanos. ¿Quién sabe del por qué? Quizás oraban por otra persona en su iglesia y no eran sanos. Y ellos quizás fallecieron, llegaron a preguntas incómodas. ¿Por qué no fueron sanados? ¿Por qué murieron? Y habían hombres que eran muy, muy seriamente en contra de sanidad ahora por las circunstancias. Y eso fue muy interesante. Y lo que habían cosas feas que estaban en los corazones de los líderes, y sanidad fue lo que resaltó. Siempre estuvo esas cosas en sus corazones, pero fue una imprevista consecuencia. Pero también hubo
consecuencias positivas. Mi papá, vamos a hablar en 2 semanas que hubo una rebelión. En un par de semanas vamos a hablar de esa rebeldía que tomó lugar, rebelión. Para este momento la iglesia estaba creciendo rápidamente. Tenemos cientos de iglesias. En el 87, 88 teníamos más de 500 iglesias en ese momento. Papá no tenía idea que había 2 líderes que estaban planeando una rebelión. Y papá no tenía conocimiento de esto, que esto estaba tomando lugar. Rebelión es donde la gente que rechaza autoridad, ellos querían estar encargados de todo. Pero siempre una persona que tiene rebelión en su corazón, en sus corazones, ellos siempre necesitan un tema que puedan usar como algo que divida, ¿verdad? Tú tienes que tratar con un tema para hacer que está encargado, para que se vea feo, se vea mal. Entonces, los 2 hombres que eran líderes, que estaban plantando semillas de rebeldía, eran hombres hasta este tiempo que ellos eran los únicos que hacían cruzada de milagro. Y ellos escogieron eso para decir, ¿sabes qué? El pastor Mitchell, decían, está apagando el Espíritu Santo. El pastor Mitchell no está en lo sobrenatural. Entonces, hasta ese 1987... ¿cómo sabemos que no está en lo sobrenatural? Bueno, él no ora por los enfermos, decían. Entonces, en cada lugar que ellos iban, podríamos ser algo para Dios si el pastor Mitchell no resistía al Espíritu Santo, si no oraría por los enfermos. Ahora, la cosa que ellos hacían, lo que resaltaban, eran ellos, amén, los que oraban por los enfermos, ¿verdad? Entonces los bomberos empezaron a darnos un duro tiempo en la iglesia de la calle Ruth. Creo que podía sentar en la iglesia a 600 personas. En lo legal, la capacidad legal. Para ese entonces ya estábamos pasando más de 1,400 personas. Era peligrosa, ¿no? Y estaban poniendo presión sobre nosotros, y ahora estamos hablando qué vamos a hacer acerca de la conferencia. Entonces yo sugerí, bueno, ¿por qué no la tenemos en una carpa? Si tú puedes darme gracia por los años de la carpa. Y nosotros teníamos un poco de propiedad, sabiendo que íbamos creciendo. Habíamos comprado una propiedad en Willow Creek, la calle Willow Creek, y la idea de papá era de edificar ahí. Hubiese sido un lugar terrible ahí para tener, porque el acceso es horrendo para el tráfico, pero Juanita Schultz, una hermosa hermana de la iglesia, ella parte de la iglesia y ella vendía propiedad, y le llamó esta mujer Juanita al pastor Mitchell, le dijo, hay una propiedad que tienes que mirar, y ahí está la autopista, carretera 89, es esta que estamos ahora, y ella dijo, tú tienes que ir y mirar. Y papá vino, miró la propiedad. Para este entonces estaba bien plano, estaba vacío, estaba bien abierto, no íbamos a tener todo el tráfico del pesadilla, el tráfico como lo teníamos allá. Entonces, mirando hacia adelante, habló con el concilio, compró la primera sección de tierra, después compró otro pedazo de tierra y pudimos comprar ese terreno. Y cuando yo le dije a papá, bueno, ¿por qué no haremos una carpa? Y papá dijo, entonces vamos a hacerlo aquí, en esta propiedad. Entonces, en la conferencia en 1989, en julio, lo que hicimos es que nosotros hicimos una cruzada de milagros por una semana antes de la conferencia, y después entramos a la conferencia. Y la cruzada de milagro, pero en la conferencia también papá predicó sobre orar por los enfermos. Él oró por los enfermos en los 2 servicios. Él animó a gente en los seminarios de la mañana, oren por los enfermos, y estaban orando por los enfermos. Tenemos unas fotos aquí. Esto fue lo que fue nuestra primera reunión de carpa. Rentamos la carpa, tuvimos una conferencia, diferentes fotos. Ahí yo estoy orando por los enfermos, Harry Hills está orando por los enfermos, diferentes personas aquí. La próxima foto, aquí en el periódico, dice, llegamos al periódico y aquí vino Ron Jones, también hizo una cruzada de milagro por una semana antes, pero ahora fue la consecuencia imprevista aquí, que aquí está el hombre en la foto. Él estaba
poniendo la semilla, diciendo, el pastor Mitchell no ora por los enfermos. Papá no tenía ni idea de lo que estaba tomando lugar. Y ahora él está orando por los enfermos, todos los servicios, sin saber. Papá estaba ayudando, Dios estaba ayudando a papá y lo desarmó a estos hombres. ¿Cómo puede decir que el pastor Mitchell no está o está en contra de lo sobrenatural cuando él toda la semana oró por los enfermos y todos los servicios? Entonces, papá, escúchame, Dios está en cargo aquí. Algo sobrenatural que Dios entró aquí y nosotros pudimos evitar una rebelión. Ahora, los rebeldes son persistentes, tuvieron que replañar y después en 2 semanas vamos a hablar de eso, pero eso fue Dios ayudándonos aquí. Y eso fue una consecuencia imprevista de sanidad. Después tuvimos una persona al lado de nosotros, un vecino, que él no quería que nosotros estemos aquí y porque él tenía grande influencia. Él influenció lo que era los gobernantes de la ciudad, nos negaron el uso de la tierra, del terreno, que tuvimos que llevar al tribunal a venir a la corte. Y aquí está la foto, dice, el tribunal concede lo que es una medida cautelar en la batalla de la iglesia. Aquí, después de ganar en el tribunal, pudimos tener la conferencia aquí, ganamos el caso de la corte. Todo eso salió y nació de papá orar por los enfermos. Mi papá dejó un legado de sanidad, porque él había sido apartado por errónea doctrina, porque había pasado eso. Después él se determinó de ayudar a gente, y una de las cosas que papá decía a todo lugar donde él iba, lo van a poner aquí, todo lo que me ves lo que me veas hacer, tú también puedes hacerlo. Él no quería que la gente piense que era un don de sanidad. Oh, sí, él no quería que piensen, bueno, es el pastor Mitchell. No, todo lo que lo que me ves hacer, tú también lo puedes hacer. Y eso fue algo muy poderoso, un legado muy poderoso. Hay gente hoy en día que está viva hoy porque mi papá oró por ellos y Dios sanó sus cuerpos. Hay otra gente que existen hoy en día porque él oró por gente que no podía quedar embarazada, mujeres que no podían quedar embarazadas. John Overson dice que él estaba en Uganda, en un mercado, y él escuchó una mujer llamando a su hijo, Wayman Mitchell, ven aquí, llamando a su hijo, y él empezó a hablar con la mamá. Eso no es un nombre común en África. Y la mujer le dijo, ¿sabes que yo fui a una cruzada de milagro y Wayman Mitchell oró por mí y nombré a mi hijo Wayman Mitchell en honor a él? Dijo, amén. Y ahí hay gente hoy en día que han sido sanados, sus vidas han sido cambiadas porque su ministerio de sanidad y la mejor parte de todo eso no es lo que papá hizo, es que yo siempre recibo reportes de todo el compañerismo que tomaban las palabras de papá a su palabra, más importante, a Dios a su palabra, que todo alrededor del mundo, gente ora por los enfermos, ellos, amén, encuentran milagros. Yo te digo, cada miembro de nuestra congregación, cada persona mirando en este video donde tú estás, tú puedes orar por los enfermos y Dios va a usarte en sanidad, y eso es una poderosa parte de nuestra historia y en quién somos en la iglesia de Presca y como el compañerismo. Es todo lo que tenemos. Dios lo bendiga. Vamos a parar ahí, vamos a empezar a las 10:30. Gracias.